Quítalo de mi vista. Ella lanzó su anillo de diamantes, que brilló al volar por la habitación y golpear su pecho vendado. No me casé con un hombre destrozado. Marcus Hale yacía inmóvil en la enorme cama, con las máquinas pitando como si fuera una cuenta atrás. Hace solo una semana, era un titán multimillonario temido en las salas de juntas y admirado en los titulares. Ahora, tras el accidente de su jet privado que lo había dejado supuestamente paralítico, no era más que una carga a los ojos de su esposa, Cassandra Hale. O eso creía ella. Lo que Cassandra no sabía era que Marcus podía sentirlo todo: la fría humillación, el veneno en su voz y la verdad que finalmente salía a la luz. En cuestión de días, Cassandra exigió acceso a sus cuentas en el extranjero, sus empresas y su legado. Se burló de su debilidad, amenazó con abandonarlo en un centro de cuidados barato y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su disgusto. Para ella, el amor siempre había sido condicional, medido en poder y ganancias. Entonces llegó Naomi Carter. Naomi, una ama de llaves negra con zapatos gastados y manos firmes, entró en la habitación llevando a los hijos gemelos de Marcus. Mientras Cassandra se burlaba de los niños, considerándolos un inconveniente, Naomi los protegió con su cuerpo. Cuando Cassandra gritó, Naomi habló suavemente. Cuando Cassandra humilló a Naomi, ella le ofreció dignidad. Limpió sus heridas, calmó el llanto de los niños y miró a Marcus no como a un multimillonario caído, sino como a un hombre que sufría. El accidente fue una prueba. Cruel, pero necesaria. Marcus necesitaba saber quién se quedaría. Cuando todo se desmoronó y la respuesta quedó clara, cuando la crueldad de Cassandra alcanzó su punto álgido, Marcus apretó el puño bajo las sábanas. Estaba listo, listo para levantarse, para desenmascarar la mentira y para recuperar su vida. Pero, más que eso, había aprendido algo invaluable: verdadero. La lealtad no lleva diamantes, lleva coraje, compasión y la fuerza tranquila de alguien como Naomi Carter. Cassandra ya ni siquiera fingía. En cuanto los médicos salieron de la habitación, su máscara cayó con una facilidad suave y aterradora. Se plantó frente a Marcus como un juez que dicta sentencia, con los tacones resonando con fuerza contra el suelo de mármol. «Deberías firmar los papeles hoy», dijo con frialdad, mientras ya se desplazaba por su teléfono. «Tu estado es malo para los mercados. A los inversores no les gusta la debilidad». Marcus miró al techo, con la respiración entrecortada y el cuerpo completamente inmóvil. Por dentro, cada palabra le quemaba. Ella caminaba de un lado a otro de la habitación, y su voz se volvía más aguda con cada paso. Se quejaba de las galas canceladas, de lo agotador que sería que la vieran empujando una silla de ruedas, de la vergüenza de estar casada con un hombre que ya no podía estar a su lado. El amor de Cassandra siempre había sido una actuación, y Marcus ya no le servía para ese papel. «Tienes suerte de que sea práctica», se burló ella. La mayoría de las mujeres ya se habrían marchado. Luego vinieron las amenazas. Si él no le cedía el control de las empresas, ella le retiraría la asistencia médica. Si se resistía, lo enviaría a un centro remoto lejos de la ciudad, lejos de sus hijos, fuera de su vista, fuera de su mente. Sus palabras eran precisas, calculadas, desprovistas de cualquier rastro de compasión. Marcus sintió que algo cambiaba en su interior. No era rabia, era claridad. Así era ella en realidad cuando cambiaba la dinámica de poder. No era una compañera, ni una esposa, sino una depredadora que acechaba lo que ella creía que era un imperio moribundo. Se inclinó hacia él y bajó la voz como si le contara un secreto. «Deberías estar agradecido», le susurró. «Me aseguraré de que te cuiden bien». Desde la puerta, Naomi observaba en silencio, con la mandíbula apretada y las manos cerradas en puños a los lados. Había visto crueldad antes, pero nunca vestida con tanta elegancia, nunca expresada con tanta prepotencia. Cassandra no veía a un hombre que luchaba por su dignidad, veía un obstáculo. Y Marcus lo vio todo: cada insulto, cada exigencia egoísta, cada sonrisa cruel. La prueba ya no tenía que ver con el amor, tenía que ver con la supervivencia.
Cuando Cassandra se dio la vuelta, ya estaba planeando su futuro sin él. Marcus cerró los ojos, grabando cada momento en su memoria. Recordaría sus palabras. Recordaría su indiferencia. Porque cuando la verdad finalmente saliera a la luz, Cassandra Hale aprendería que la crueldad, una vez expuesta, tiene consecuencias, y que el poder construido sobre la traición nunca dura. La crueldad de Cassandra no se detuvo con Marcus. Se extendió, aguda y despiadada, a las personas más pequeñas e indefensas de la sala. Cuando los gemelos entraron esa tarde, con sus pequeños pasos vacilantes, sus ojos buscando a su padre, el rostro de Cassandra se retorció con abierto disgusto. No bajó la voz, no suavizó sus palabras. Quería que ellos la oyeran. ¿Por qué están aquí?, espetó, agitando una mano bien cuidada como si espantara moscas. Te dije que no quiero a esos niños cerca de mi habitación. Los niños se quedaron paralizados. Uno agarró la manga del otro, confundido, asustado. Eran demasiado pequeños para entender el odio, pero lo suficientemente mayores para sentirlo. Son mis hijos, dijo Marcus débilmente, forzando las palabras a pasar por el nudo que tenía en la garganta. Cassandra se rió, un sonido breve y sin humor. Tus hijos, se burló, son un recordatorio de tus errores pasados. Y ahora son mi problema. Se inclinó ligeramente, lo suficiente para ponerse a la altura de sus ojos, con una sonrisa muy fina. No pertenecéis aquí. Las palabras le dolieron más que cualquier bofetada. Los gemelos se derrumbaron. Uno empezó a llorar en silencio, como lloran los niños cuando intentan que no se les note. Cassandra puso los ojos en blanco. Patético, murmuró. Igual que su padre, desde un rincón de la habitación, Naomi dio un paso adelante sin pensarlo. Se colocó entre Cassandra y los niños, con su cuerpo como escudo, y con voz firme a pesar del temblor de su pecho. Acercó a los niños a ella, posando una mano protectora sobre cada uno de sus pequeños hombros. Cassandra se volvió hacia ella al instante. No los toques, siseó, y no olvides cuál es tu lugar. Pero Naomi no se movió. Marcus observaba impotente desde la cama, con el corazón rompiéndose en tiempo real. Cassandra no veía a los niños. Veía inconvenientes, amenazas, pruebas de una vida que no había elegido, pero que ahora quería borrar. En ese momento, algo dentro de Marcus se endureció. Ella podía humillarlo, podía amenazarlo, pero la forma en que miraba a sus hijos con desprecio, con un odio imperdonable, mientras los gemelos enterraban sus caras en el costado de Naomi, Marcus hizo un voto silencioso. No importaba cuánto durara la prueba, no importaba cuánto tuviera que soportar, esto solo terminaría de una manera. Y Cassandra Hale nunca más se acercaría a sus hijos. Naomi no alzó la voz, no gritó, ni amenazó, ni exigió respeto. Simplemente se quedó allí de pie. Su cuerpo permaneció entre Cassandra y los gemelos, con los hombros rectos y la barbilla levantada, como si se hubiera trazado una línea invisible en el suelo y Cassandra la hubiera cruzado. La habitación pareció contener la respiración. Por favor, dijo Naomi en voz baja, con voz suave pero firme. Los niños están asustados. Este no es lugar para la ira. Cassandra la miró con incredulidad y luego soltó una risa aguda y frágil. ¿Me acabas de decir qué es este lugar?, espetó. Eres una empleada doméstica. Limpia. No hables. Naomi sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no retrocedió. Miró a los niños que se aferraban a ella, con sus pequeños dedos enredados en sus mangas y sus caras hundidas contra su costado. Cualquier miedo que sintiera por sí misma desapareció. Sé cuál es mi lugar, respondió Naomi en voz baja. Y ahora mismo, mi lugar está aquí, con ellos. Las palabras sonaron más duras que cualquier insulto. Marcus observaba desde la cama, atónito. Toda su vida, su poder se había manifestado a través del dinero, la autoridad y la intimidación. Pero la fuerza de Naomi provenía de algo completamente diferente. No tenía riqueza, no tenía protección. Todo lo que tenía era su conciencia. Naomi se movía con delicada determinación. Limpió las lágrimas de la mejilla de uno de los gemelos. Le susurró algo tranquilizador
y luego le ajustó la manta alrededor de los hombros a Marcus como si fuera de cristal frágil. Su tacto era cuidadosamente humano. Nada que ver con la fría eficiencia que mostraba Cassandra cuando se molestaba en acercarse a él. No te mereces esto, murmuró Naomi. No solo a Marcus, sino también a los niños. Cassandra se dio la vuelta disgustada. Increíble, murmuró. Una criada haciendo de salvadora. Pero Marcus ahora lo veía claramente. Mientras Cassandra veía debilidad y oportunidad, Naomi veía dolor y, aún así, elegía la compasión. Se quedaba hasta tarde, hablaba con dulzura, cogía a los niños en brazos cuando estaban asustados y trataba a Marcus con una dignidad que su propia esposa le había arrebatado. Con esa tranquila rebeldía, Naomi se convirtió en algo más que una ayuda. Se convirtió en la prueba que Marcus necesitaba. La prueba de que la lealtad no se compraba. La prueba de que la humanidad aún existía en su casa. La prueba de que, cuando todo lo demás se desmoronaba, no era el poder lo que mantenía unida a la gente. Era el coraje. Y Cassandra, sin darse cuenta, ya había perdido. Cassandra cruzó una línea esa noche y lo hizo lentamente, deliberadamente, como si quisiera que cada segundo doliera. Marcus susurró que tenía la garganta seca. No era una exigencia, ni siquiera era una petición. Era la silenciosa súplica de un hombre que fingía estar destrozado. Cassandra suspiró dramáticamente, cogió el vaso de la mesita de noche y lo llenó de agua. Por un breve instante, Marcus se preguntó si ella podría sorprenderlo, si algún fragmento de la mujer que una vez amó podría aflorar. En cambio, ella se quedó de pie junto a él, sonriendo. «Lo quieres», dijo en voz baja. «Pues tómalo». Inclinó el vaso no hacia sus labios, sino hacia abajo. El agua se derramó sobre su pecho, empapando las vendas, las sábanas y el costoso colchón que tenía debajo. El frío se le metió en la piel. Su cuerpo se estremeció instintivamente, pero se obligó a permanecer quieto. Cassandra se rió. «Vaya, ha sido un error». El sonido resonó en la habitación como si algo se rompiera. Desde la puerta se oyó un pequeño sollozo. Los gemelos habían vuelto a entrar, atraídos por la tensión que no entendían. Cuando vieron a su padre mojado y temblando, sus rostros se retorcieron de miedo. Corrieron hacia él, se subieron a la cama e intentaron calentarlo con sus pequeños cuerpos. Fue entonces cuando Naomi se movió. Se apresuró a coger una toalla y secó el pecho de Marcus con manos rápidas y cuidadosas. Ignoró por completo a Cassandra. Su atención se centró en el hombre que temblaba bajo las sábanas y en los niños que se aferraban a él como si fueran salvavidas. «¡Basta!», gritó Cassandra. «No toques a mi marido. Alguien tiene que hacerlo», dijo Naomi, con voz temblorosa pero firme. «Porque lo estás torturando». La bofetada nunca llegó, pero el castigo sí. «Estás despedida», siseó Cassandra, agarrando a Naomi por el brazo y tirando de ella hacia atrás. «Fuera de mi casa ahora mismo. Llévate a estos niños y desaparece». Marcus sintió que su corazón se detenía. Eso era todo, el acto final de su crueldad, público, absolutamente despiadado. Mientras Naomi se recuperaba y los gemelos lloraban desconsoladamente, Marcus apretó el puño bajo las sábanas húmedas. Cada músculo de su cuerpo gritaba que se levantara para acabar con la mentira, para destruirla allí mismo. Pero no lo hizo. Todavía no. Porque Cassandra acababa de mostrarle todo lo que necesitaba ver, y la caída que ella estaba a punto de sufrir sería mucho peor que cualquier cosa que le hubiera hecho a él. Naomi no lloró cuando Cassandra le soltó el brazo. En cambio, se arrodilló allí mismo, en el frío suelo de mármol, y abrazó a los gemelos mientras sus sollozos sacudían sus pequeños cuerpos. Sus manos temblaban, pero su voz no. «No pasa nada», susurró, apartándoles el pelo con delicadeza. «Os tengo a vosotros». Cassandra se dio la vuelta con repugnancia. Ya había terminado con ellos. Ya estaba reescribiendo el mundo en el que ninguno de ellos existía. La puerta se cerró de golpe. La habitación quedó sumida en un pesado silencio herido. Naomi se quedó. Secó el pecho de Marcus, sustituyó las sábanas empapadas con firme eficiencia y le volvió a arropar con las mantas como si fuera lo más natural del mundo. Sin vacilar. Sin resentimiento, solo con cariño.
Lo siento, dijo Marcus con voz ronca, forzando las palabras a través de una garganta apretada por algo peligrosamente cercano a las lágrimas. No te merecías nada de esto. Naomi negó lentamente con la cabeza. Ninguno de vosotros se lo merecía. Se sentó en el borde de la cama, con los gemelos finalmente tranquilos, acurrucados contra los costados de su padre. Durante un momento, se limitó a observarlos respirar, como si quisiera grabar esa imagen en su memoria. Luego habló rápidamente, como si temiera perder el valor si me obligan a irme mañana. Dijo Naomi, con la mirada fija en el suelo. Tengo algo de dinero ahorrado. No es mucho, pero basta para un cuarto pequeño. Tú y los niños, podrías venir conmigo. Marcus la miró fijamente. Ella continuó apresuradamente, avergonzada pero decidida. No será nada lujoso, y no puedo prometerte que será fácil, pero no dejaré que te lleven. No dejaré que te pongan en un lugar frío y solitario. El silencio se extendió entre ellos. Marcus sintió que algo se rompía en su pecho. Algo crudo, algo real. Esta mujer no tenía nada que ganar. Ni herencia, ni seguridad, solo más dificultades, y aún así ofrecía todo lo que tenía. La riqueza nunca lo había salvado. El poder no había protegido a sus hijos. Pero aquí había lealtad en su forma más pura, silenciosa, sin pulir, sin miedo. Gracias, Naomi, dijo en voz baja, con la voz ya no temblorosa por la debilidad, sino por la verdad. Nunca lo olvidaré. Ella levantó la vista, sorprendida por la firmeza de su tono. Afuera, la noche se cerraba. Pero dentro de esa habitación, rodeado de valor prestado y cuidado incondicional, Marcus sabía una cosa con absoluta certeza. Cuando el mundo le dio la espalda, Naomi Carter decidió quedarse. Marcus permaneció despierto mucho tiempo después de que la casa quedara en silencio, con el peso de la restricción más pesado que el acto en sí. Todos sus instintos le gritaban que terminara con ello, que se levantara de la cama, que rompiera la ilusión, que viera cómo se derrumbaba el rostro de Cassandra cuando se diera cuenta de que el hombre al que había humillado no era en absoluto impotente. Le ardían las piernas por contener la fuerza. Le dolía la mandíbula de apretar los dientes. La mentira había cumplido su función. Ahora exigía su precio. Paciencia. Las palabras de su abogado resonaban en su mente como una campana de alarma. Si ella cree que estás incapacitado, firmará. Si se siente amenazada, lo destruirá todo antes de que puedas detenerla. Así que Marcus se quedó quieto. Cuando Cassandra regresó más tarde esa noche, su tono había cambiado. No era más suave, sino más agudo, más calculador. Habló de papeleo, de notarios que llegarían por la mañana, de hacerlo mejor para todos. No miró a los niños. No prestó atención a Naomi. Sus ojos estaban fijos en el futuro. Pensaba que estaba a punto de robar. Naomi se mantuvo cerca, en silencio, como una sombra. Su presencia lo mantenía con los pies en la tierra. Siguió todas las instrucciones que Cassandra le dio, no por obediencia, sino por estrategia. Marcus lo vio entonces, la inteligencia detrás de su calma, el valor detrás de su silencio. No se estaba sometiendo, estaba aguantando. En un momento dado, Cassandra se volvió hacia ella de repente. «Te quedarás hasta que se firmen los papeles», dijo fríamente. «Después de eso te irás. Tú y los niños. No me importa a dónde». Marcus se obligó a quebrar la voz. «Si ella se va», murmuró, con la mirada baja, «no voy a firmar». La habitación se quedó en silencio. La codicia ganó, como él sabía que sucedería. Cassandra dudó solo un momento antes de asentir. Bien, una noche más. Una noche más era todo lo que necesitaba. Cuando Cassandra finalmente se marchó y la puerta se cerró con una vacía irrevocabilidad, Marcus exhaló el aire que había estado conteniendo durante días. Naomi se acercó y bajó la voz. «No tienes que fingir conmigo», susurró. «No para siempre». La miró a los ojos, la miró de verdad, y por primera vez dejó que una pizca de verdad se reflejara en su expresión. «Mañana», dijo en voz baja, «mañana todo cambiará». Ella no preguntó cómo, no exigió respuestas, simplemente asintió, confiando en él con una fe que él no se había ganado,
pero que necesitaba desesperadamente. Marcus miró fijamente al techo mientras Dawn se acercaba sigilosamente, con el corazón tranquilo y una determinación inquebrantable. Cassandra creía que tenía el control. Creía que lo había quebrado. Creía que este era el fin de su poder. Se equivocaba. Este era el tramo final de la tormenta, el momento antes de que la verdad saliera a la luz, antes de que la justicia se moviera, antes de que todas las mentiras se derrumbaran bajo su propio peso. Marcus Hale soportaría una noche más de silencio, y por la mañana, el hombre que todos creían quebrantado se levantaría más fuerte que nunca. Por la mañana la ilusión de la riqueza yacía en pedazos. Marcus observó cómo la pálida luz se derramaba por la habitación, tocando las cortinas de seda, los suelos de mármol, las fotos enmarcadas de una vida que ahora parecía vacía. Todo ello, cada dólar, cada título, cada símbolo de poder, había fallado en su prueba más básica. Nada de eso había detenido la crueldad. Nada de eso había protegido el amor. Cassandra creía que el dinero era lealtad. Creía que el poder era permanencia. Y creía que cuando Marcus cayera, todo lo que importaba caería con él. Se equivocaba. Porque cuando la fuerza se reducía a su esencia, lo que quedaba no era una cuenta bancaria. Era una elección. Marcus la había visto elegirla a ella antes que a él. Elegir la imagen antes que la compasión. Elegir el control antes que la humanidad. Y al hacerlo, ella había revelado una verdad. Ningún contrato podía ocultar la riqueza. Sin conciencia, la pobreza es oro. Al otro lado de la habitación, Naomi estaba sentada en silencio con los gemelos, tarareando en voz baja. Su presencia era firme y discreta, como suele ser la verdadera bondad. No tenía nada de lo que Cassandra valoraba, ni influencia, ni estatus, ni poder. Y sin embargo, poseía lo que Cassandra nunca tendría, la capacidad de quedarse cuando habría sido más fácil marcharse. Marcus sintió el peso de esa revelación asentarse profundamente en su pecho. La verdadera riqueza no se medía en bienes, sino en quién permanecía cuando todo lo demás había desaparecido. Se encontraba en las manos que consolaban en lugar de exigir, en las voces que defendían en lugar de humillar, en el valor que no pedía nada a cambio. Cassandra había visto el accidente como una oportunidad. Naomi lo había visto como una responsabilidad. Esa diferencia lo cambiaba todo. Mientras los pasos resonaban en el pasillo, el notario llegaba y se acercaba el acto final. Marcus no sentía miedo, solo claridad. Pasara lo que pasara a continuación, ya sabía cuál era el resultado que más importaba. Había aprendido quién lo amaba cuando no tenía nada que ofrecer. Había aprendido quién protegería a sus hijos sin que se lo pidiera. Había aprendido que la dignidad no proviene del poder, proviene del carácter. El imperio que Cassandra quería se construía sobre el papel y la percepción. El legado que Marcus protegería se construía sobre las personas. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, cuando las mentiras se derrumbaran y las máscaras se hicieran añicos, una lección permanecería inamovible e innegable. El dinero puede comprar el silencio. El poder puede forzar la obediencia, pero solo la humanidad gana la lealtad. Y en la tranquila fuerza de una mujer que eligió la compasión por encima de la comodidad, Marcus Hale descubrió lo que realmente significaba ser rico. El sonido de los pasos en el pasillo se hizo más fuerte. Marcus no giró la cabeza, pero sintió el cambio en el aire en el momento antes de que estallara la tormenta. El notario había llegado. Llevaba los papeles en la mano. La victoria de Cassandra, tal y como ella creía, estaba finalmente al alcance de la mano. Entró con una confianza agudizada por la codicia. Su sonrisa era controlada, ensayada. Este era el final que había escrito para sí misma. Un marido destrozado. Control total. Ningún testigo que considerara peligroso. No se dio cuenta de que la respiración de Marcus había cambiado. No vio la calma que se escondía tras su quietud. No entendió que ese silencio no era una rendición. Era la pausa final antes de que la verdad saliera a la luz. Naomi le miró desde el otro lado de la habitación, sin preguntas, sin miedo, solo con confianza. Marcus cerró los ojos durante un breve segundo,
grabando el momento en su memoria. Los niños a salvo a su lado. La mujer que había elegido la compasión por encima de la comodidad y la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. La mentira había surtido efecto. La máscara se había caído. Y ahora el ajuste de cuentas era inevitable. A veces, la justicia no llega de forma ruidosa. A veces se espera con paciencia y precisión hasta que aquellos que abusan del poder se exponen por completo. Y cuando llega, no hay escapatoria. Esta historia nos recuerda una poderosa verdad. El verdadero carácter se revela cuando no queda nada que ganar. La riqueza, el estatus y las apariencias pueden ocultar la crueldad, pero solo durante un tiempo. Cuando las circunstancias lo arrebatan todo, las personas que se quedan para proteger y cuidar sin esperar recompensa son las que realmente importan. En la vida real, presta atención a quién está a tu lado en tus momentos más débiles, no en los más fuertes. Esas son las personas que definen tu verdadero valor. ¿Qué harías si todo lo que tienes desapareciera mañana? Compartan sus opiniones en los comentarios. Los leemos todos. Si esta historia les ha llegado al corazón, no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse la próxima historia impactante. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que importan.